Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad conversaremos con Ezequiel, quien se hace llamar Joseph Michael Brennan, que va a ser nuestra primera pregunta, con quien vamos a conversar de su saga Las Memorias del Foramen. Esa es la primera pregunta. Mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto. ¿Por qué el nombre? Viejo amigo. Para la tele no somos amigos. Tú me conociste como Ezequiel hace mucho años. Sí. Cuando era un punto... Cuando eras un lector. Sí, cuando era... Bueno, sigo siendo. Bueno. Sí, claro, eso no sabía. Es una pregunta que he aprendido a responder casi en automático. Porque todos te la hacen. Me la hacen mucho. Me lo imaginé, pero no quería hacer... Y tiene necesariamente varias partes. ¿Por qué un seudónimo en primer lugar? Un seudónimo en primer lugar porque, bueno, yo estudié historia, estudio en este minuto un doctorado en estudios célticos y tengo la necesidad de publicar. Tengo la necesidad de publicar en cuanto historiador, en cuanto celtólogo. Y eso quiere decir que va a haber, dando vuelta en el mundo, por internet, etcétera, publicaciones hechas por Ezequiel Mongialen, que no son publicaciones literarias. Entonces siempre me pareció una muy buena idea ocupar un seudónimo de tal manera que cuando uno busca en Google o lo que sea, si pone Joseph Michael Brennan le salen mis cuentos, si pone Ezequiel Mongialen le salen mis artículos. Para diferenciar al uno del otro. Sí, exactamente. En segundo lugar, también porque ¿cómo se llama esto? Porque la academia tiene bueno, esto es muy bien sabido, la academia tiene un cierto snobismo y mira para abajo la literatura, y si esto es así, mira más para abajo todavía una literatura considerada como literatura juvenil, como literatura menor. Más encima, como yo lo que hago es literatura de fantasía, y la gente equivocadamente la llama de fantasía medieval, yo lo que hago son estudios medievales en el fondo, a través del mundo de los estudios célticos, podía en el fondo pasarme la cuenta a la literatura, por así como, oye, ¿tú crees que las cosas eran así? Porque la gente se confunde, ciertas personas por lo menos. Y el otro lado de la pregunta, ¿cierto?, tiene que ver por qué ese seudónimo en particular. Joseph por San José, Michael por el Arcángel Miguel, y tuvo una especie como de vuelta de tuerca porque mi papá se llamaba Miguel, y sobre todo después de su muerte en el 2015 se convirtió en una presencia muy fuerte a la hora de escribir y a la hora de considerar como la carrera literaria. Y Brennan porque era un apellido que me gustaba cómo sonaba. Y fue en inglés porque es una casualidad, yo quería que fuera un nombre irlandés. Yo he vivido 4 años en Irlanda, es una segunda patria para mí, y me gustaba el cruce, que en el fondo el nombre chileno se dedica a los estudios irlandeses, el nombre irlandés publica literatura en Chile. Y ahí se hace el cruce, claro, más fijo. En un sentido podría haber puesto el nombre en gaélico, que es la lengua de Irlanda y la lengua a cuyo estudio yo me dedico, pero si hubiera sido Joseph Michal O'Brien, hubiera sido difícil de pedirlo en la librería. Ya nombraste a tu padre y yo sé que él tuvo mucha influencia. Sí. ¿Cuál es, de hecho, la influencia de él, obviamente aparte de hacer? Sí. Mi papá era un aventurero, mientras mi mamá siempre ha sido una persona de libros, de conocimiento impreso. Mi mamá era la que me leía en voz alta, pero mi papá era el que me colgaba del techo, me hacía espadas de madera, me hacía navegar, me hacía escalar rocas, me llevaba a conocer lugares, bosques. Me acuerdo, ellos tenían una casa teníamos, yo de chico, una casa cerca de Papúo y no había agua corriente en esa zona, entonces había que irse muy arriba a buscar una vertiente, y eran las aventuras que me tocaba vivir con él. Y eso fue muy influyente como para llenarme la cabeza de sueños y de deseo de aventura. Y lo otro es que mi papá era un artista, un hombre con una inclinación muy natural y muy como ancestral hacia la belleza de las cosas hechas con las manos. Y yo diría que mucho más que un artista, mi papá era un artesano. Siempre me acuerdo de chico, yo me creía Gandalf, era mi personaje favorito de todos los libros y me creía Gandalf. Yo te recuerdo de eso. Sí, claro.
o mago de algún tipo. Y me acuerdo de haber estado veraneando con mi mamá, mis papás ya estaban separados para esa época, y yo me había encontrado un palo de escoba, y en el patio de la casa daba vueltas jurándome cualquier cosa, ¿no es cierto? Y yo había hecho mi esfuerzo por convertir el palo de escoba en un báculo. Y con un cuchillito de la cocina le había hecho unos hoyos y le había martillado unas piedras. Y mi papá me fue a ver, se llevaba muy bien con mi mamá, entonces no había ningún problema de visita y ese tipo de cosas. Y me preguntó qué era lo que había hecho, y sacó la cortapluma, y mientras conversaba conmigo transformó ese palo de escoba en una cosa, él con una mentalidad súper económica también me decía, mira, el palo de escoba seguramente valía 50 pesos, como estaba. Con lo que tú le hiciste, que te quedó bien mal, porque era súper descarnado para decirme esa cuestión, te quedó súper feo, debe haber subido como a 70 pesos. Y conforme iba haciendo las cosas, primero le talló una cabeza de serpiente. Con eso serán, no sé, 2.000 pesos. Y lo iba bajando, y me dice, y ahora yo lo vendería por 50, 70. Le hizo una columna salomónica, una garra de dragón, le talló unas runas. Y así, con un trabajo que a él le tomó 5 minutos y me lo pasó. Y varios años después, esa era otra cosa, no tenía ningún sentido del peligro, ningún sentido del riesgo y de lo que correspondía o no correspondía para un niño chico. Yo estaba, me acuerdo, en cuarto básico, me estaba preparando para la primera comunión, y vio el báculo y me dijo, podríamos seguir metiéndole plata. Se fue a la cocina, nuevamente a la casa de mi madre, sacó sin permiso un cuchillo del asado, cortó el báculo, le cortó la cabeza a la serpiente, la partió por la mitad y me lo convirtió en un báculo con un cuchillo escondido. Yo 9 años, en cuarto básico, y tenía un arma cortopunzante capaz de ser escondida en cualquier parte, y le quedó perfecto. Y todo eso, bueno, influyó mucho como en un mundo lleno de como puertas secretas, como donde las cosas no son lo que inmediatamente aparece al ojo. Bueno, que es más o menos lo que hace en el libro. Claro, y en La ceniza del juramento hay un personaje que está absolutamente basado en él. Y como veo algunos lectores del libro, hay un personaje que se llama Osir, que es un constructor de barcos, que de alguna manera en ese oficio se mezclan las dos personas de mi papá. El navegante, lo último que hizo mi papá antes de parar la chala, fue navegar, vendió hasta los calcetines, no se quedó con nada en este mundo salvo un barco, que se lo compró en Barcelona, y navegó hasta Valparaíso. Esa fue su última aventura. Y fue salvando ese barco que nos lo quitó un temporal. Nuevamente, por esto no tenía ningún sentido el peligro, ninguno. Se tiró a salvar el barco sin chaleco salvavidas. Y ya tenemos las consecuencias. Sí, pues, efectivamente, ahí está, y claro. Pero de todas maneras yo soy muy tranquilo con su muerte, porque él era un hombre que le tenía, por supuesto, por lo que les he descrito, era un hombre que le tenía un horror indecible a la vejez, a la enfermedad. Yo creo que si hubiera quedado él en un estado de postración, en silla de ruedas, hubiera empujado la silla hasta el acantilado más próximo y se hubiera zumbado guarda abajo, y hubiera sido una tragedia completamente de otro tipo. Pero, de hecho, cuando mi madre, no es lo que preguntaste, pero cuando mi madre me llamó y me contó que había muerto, lo primero que pensé fue, qué buena muerte. Era la tuya, era la muerte que hubiera elegido entre todas las muertes. La mejor forma de morir, sí, para él, absolutamente. Claro. Sí. Bueno. Y así llegamos a las aventuras del libro. Sí, entre otros caminos. ¿Por qué medieval? Aparte de que es tu expertise. Es al revés. Es al revés. Yo soy medieval antes de haber elegido mi expertise. Y tenía que ver con el otro lado, con el mundo de mi madre, porque el mundo de mi papá, el de las aventuras, es bien intemporal. Me imagino que los cavernícolas tenían sus aventuras y los griegos tenían las suyas, los romanos, los egipcios, medievales, modernos, piratas. Mi papá no tenía como un cuento con eso, pero mi mamá tenía como todo el peso de la historia. Mi mamá era antropósofa, para los que saben lo que es eso, los que no, por lo menos habrán escuchado de los colegios Waldorf, ¿cierto? Yo fui criado como en ese mundo por mi madre, ella me puso ahí. Y en los colegios Waldorf a los niños se les lee mitología, se les lee los cuentos de hadas en sus versiones originales, o sea, sangrientas y espantosas, como corresponde, para asustarnos bien asustados, y el ciclo artúrico es muy importante. Para mí el mundo medieval entró con Merlín, entró con Arturo, entró con Parsifal,
y con una fijación especial en Merlín, porque mi mamá era ocultista. De hecho, cuando nosotros nos conocimos, yo lo que andaba buscando en la librería donde trabajaba Mario en esos años eran lo más cercano a libros de magia que pudiera haber. Y conversábamos con Mario del sí, claro, y del libro en el que se basó el Código Da Vinci, que nosotros pensábamos que era el último chupar el mate en la época. ¿Te acuerdas? Se llama El Enigma Sagrado en castellano, Holy Blood, Holy Grail. No, pero eso era exactamente lo que... Night Lomas era lo máximo lo que podíamos aspirar, que absolutamente. Los autores que había que leer. Sí. Nadie. Ya hicieron el ridículo en el fondo. Y eso tenía que ver con mi mamá. De ahí, en el fondo, lo que fue pasando fue que se fue volviendo progresivamente más serio. No fue como que yo se me puse a escribir estos libros porque había estudiado historia, no. Primero estuvieron los cuentos, primero estuvo la fantasía, la imaginación, los juegos, las imágenes en la mente, las enseñanzas de mi mamá, y eso me llevó a estudiar historia, a especializarme en medieval, a especializarme después más profundamente en estudios célticos, y estos libros son como el producto del encuentro entre esas dos cosas, en el fondo. ¿Y qué es lo que encuentra la persona que lee o que accede a estos libros? Porque iba pasando y alguien le dijo, oye, este es un libro de aventuras, te podría gustar. ¿Qué va a encontrar ahí? Encuentra, a mi manera de ver, por una parte, y esto es súper importante, encuentra lo que anda buscando. Porque la literatura de fantasía es una literatura que uno quiere que lo sorprenda hasta por ahí nomás. Yo siempre lo he dicho, la literatura de fantasía es una literatura de confort. Es una literatura de comodidad. Uno se sienta a leer fantasía porque leer fantasía es agradable. A diferencia de lo que pasa con otros géneros de literatura, que mientras más desagradable sea, es mejor. Claro. Uno lee otras literaturas para que te impacten, para que te cambien, para que te problemen. Uno lee fantasía para que la literatura de fantasía te dé un abrazo, te haga sentir bien. Yo creo que todas las personas que nos gusta la fantasía, y lo he dicho otras veces, sentimos esa cosa de que queremos de alguna manera seguir participando de ese mundo de fantasía. Lo queremos, nos enamoramos de ese mundo, queremos ser parte de él, y por lo tanto, cuando uno escribe un libro nuevo de fantasía, uno no puede dárselas de venir a descubrir la rueda, porque el lector quiere encontrarse con algo a lo que de alguna manera tiene derecho. La literatura de fantasía no puede ser completamente sui generis, y en ese sentido Tolkien tenía toda la razón cuando pensaba que los autores no son creadores, porque el don de la creación real solo a Dios le pertenece. Dice que los artistas somos subcreadores, tomamos otros elementos que ya estaban ahí, elementos de la naturaleza, elementos de nuestras biografías y elementos más antiguos de la literatura. Y esa es la razón por la que la gente critica que la fantasía está tan llena de clichés. La fantasía no está llena de clichés, está llena de arquetipos, que es otra cosa, es otra cuestión. Va para otro lado, de hecho. O sea, Gandalf tiene algo que no importa nada que Gandalf se parezca tanto a Merlín. Y no importa nada que Dumbledore se parezca tanto a Gandalf. Porque cuando uno agarra un libro de fantasía, uno se lo quiere volver a encontrar. A ese mismo tipo, con un giro. Porque no es exactamente el mismo, tiene que ser un poco diferente. Porque sabemos, claro, porque sabemos que no es el mismo. Entonces, lo primero con lo que se encuentra es con lo que espera, creo yo. ¿Con qué cosas se encuentra de nuevo? Se encuentra con paisajes, por ejemplo, que no han sido explorados en la fantasía, porque en general la fantasía es europea. Mi libro está lleno de paisajes americanos. Mi libro tiene desiertos, mi libro tiene pampas, mi libro tiene montañas dignas de ese nombre, como son nuestras montañas. ¿Cómo describes paisajes? Mis paisajes sí, algunos son muy inhóspitos, sobre todo las montañas en las que empieza el libro de la ciudad alta son montañas serias, como los Andes o como los Himalayas, que se quiere, ¿no? En el libro 2 aparece la selva, entonces eso. Cuéntame el 2 porque todavía no llego. Voy en el 1. En el 2 aparece un mundo selvático. ¿Con qué otras cosas? Perdón, problemas de la sordera, tengo algún ¿Con qué otra cosa se encuentra? Cosas con las que el lector de fantasía en general puede estar poco familiarizado, sobre todo los malos lectores de fantasía, que no hemos leído las últimas chupas del mate. Yo no he leído a Rothfuss, por ejemplo. Yo no he leído a Rothfuss. Bueno. Me han dicho, tengo muchas ganas de leerlo. Pero cosas con las que, por ejemplo, el consumidor de animación japonesa tiene cierta familiaridad.
que tiene que ver con un énfasis mayor en el desarrollo de los personajes y en la emocionalidad de los personajes, porque la literatura de fantasía, como tiene sus orígenes, ¿cierto?, en el mito y la literatura de gesta, etc., normalmente se centra mucho en lo que pasa, se centra mucho en la historia más que en los personajes. Y mataste la próxima pregunta. ¿Cómo era la construcción de personajes en un autor que maneja todo lo demás? Ya voy para allá, entonces, yo pienso que es una cosa muy linda que ha entrado a la fantasía a través de la literatura romántica, a través de la literatura emocional, como machistamente catered para jovencitas, y a través del anime ha ido permeando la literatura de fantasía lentamente, como llenándola de un universo mucho más sensible, mucho más querible, mucho más relatable en el sentido emocional de la palabra, que es una cosa, por ejemplo, que en sus versiones más clásicas de fantasía es difícil encontrarla. Conan el Bárbaro viene y pega y mata y es como un Hulk, lo más lejos posible de eso. Y con la última cosa que se encuentra para terminar esa pregunta y pasar a la otra, se encuentra con muchas cosas en las que yo creo. Se encuentra con un universo de creencias mías. Yo soy un hombre religioso, soy católico, soy cristiano y católico, y mi libro no es una alegoría, mi libro no está tratando de pasar camuflado el mensaje cristiano. Pero a partir del dato de que yo soy un hombre de fe, de que yo tengo fe, en mi vida he pensado muchas cosas, he hecho un cierto camino que no quiero decir espiritual, a mí me resulta más familiar llamarlo un recorrido religioso, filosófico también, si es que se quiere. Y yo creo que todo libro de fantasía tiene que tener ese contenido, tiene que tener una dimensión que en el fondo, en la que el relato trasciende el relato, en que tú estás contando una historia para decir algo más. Y yo he ocupado estos libros como un vehículo para hacerlo. No es solamente un divertimento lo que escribí. Y yo creo que la fantasía, aunque tenga la función de divertir, tiene que... Esto es una volada. Yo creo que la razón, volviendo a lo que decía antes, yo creo que la razón por la que la fantasía te da ese abrazo tibio es porque te abraza como con una sombra de verdad. Te abraza con... Sabiendo que es mentira, sí, la que vemos real. A través de una narración, a través de una narración evidentemente ficticia. Lo que a uno le da escalofrío de leer fantasía es sentir algo verdadero a través de eso. Es sentir es sentir como la sombra de una verdad más alta, que es más potente en cuanto uno no la explica, en cuanto uno solamente logras que el lector sí la sienta sin que tú se la haya tenido que decir. Sí. Porque eso es claro, lo que el mayor mérito, ¿no? Que es como, o sea, yo me acuerdo la emoción que me provocó cuando leí por primera vez de los apéndices del Señor de los Anillos, ese momento en el que Aragorn moribundo le dice a Arwen, es el momento de separarnos con dolor pero no con desesperación, porque mira que no estamos atados a los límites de este mundo y del otro lado hay algo más que recuerda. No se necesita hacer la teología o la filosofía detrás de esa cuestión. Ese tipo de frases que a mí, cuando leo fantasía, me hacen llorar, es lo que consiste ese abrazo y esa como transparencia religiosa que yo siento. No sé si estoy siendo demasiado claro. ¿Alguna pregunta? Me ha quedado claro. ¿Faltó la otra parte? Lo de los personajes. Claro. ¿Cómo es una construcción de personaje para alguien que tiene tan claro todo lo demás, pero no los personajes? Yo pienso que ahí, es cierto, con todo lo que uno estudia, con todo lo que uno lee, los personajes solamente se vuelven reales cuando uno tiene relaciones afectivas importantes y queridas. Para mí mi historia tiene tres niveles. Tiene un nivel político, donde yo digo mucho de lo que creo sobre la política. En ese sentido, lo que se decía de Dostoyevsky, ¿cierto? Que es el más grande autor porque nunca puso toda la verdad en un personaje.
y porque nunca ocupó sus libros para decir exactamente lo que creía. Yo soy más burdo en eso, yo digo mucho de lo que creo acá. Hay un nivel donde digo cosas que creo sobre política, hay otro nivel donde es una historia espiritual o filosófica, y hay un nivel donde es una historia personal, donde es una historia afectiva, que tiene que ver fundamentalmente con el valor de las amistades que rodean a un ser humano y cómo éstas lo vuelven capaces de virtud. Amistades en el sentido más lato de la palabra, amistades más lejanas, más cercanas, amistades que tienen un componente romántico o sexual, amistades que trascienden generaciones, que son amistades con mentores, etc. Eso, y de alguna manera para mí la amistad ha sido la experiencia que ha marcado mi vida más fundamentalmente que cualquier otra. O sea, si yo digo lo que yo más quiero, lo que yo salvaría, si en este minuto me fueran a borrar la memoria de todo y el mundo se fuera a acabar, no me quiten el recuerdo de mis amigos, no me quiten el rostro de mis amigos. Y de alguna manera la parte del desarrollo de los personajes tiene que ver con eso. Los personajes están llenos de personas. Son muy queribles, por eso te preguntaba, porque por lo menos en el primer tomo era gente muy querible, no, que uno no quisiera que le pasara nada. Bueno. Y en mi derecho soberano, como lo explicaba Tolkien, de subcrear, yo he tomado retazos de las personas que quiero para ser personajes y a lo mejor por eso son creíbles, porque son bastante reales, son un popurrí de cosas que están ahí en cierta gente. ¿Alguna consulta va? ¿Alguien quiere consultar algo? En el camino. Aprovechar de hacer algún comentario. Esto es abierto, no estamos dando cátedra. Ya, perfecto. Entonces las preguntas las incorporamos. Sí, se incorporan en cualquier momento, ¿no? Si no, seguimos nosotros y hablamos todo el rato. Sí, pues sí, esto parece que... ¿Para cuándo viene el tercer tomo? Diciembre. Llueve, truene o relampaguee, y no importa lo que me digan en Irlanda. No está. Está en proceso, pero me tengo fe porque esto lo escribí en 2 meses. Esto lo escribí en 4 años y esto lo escribí en 2 meses. Estamos mejorando el método. Bueno, con la necesidad... Yo sé que tú pipa en un rincón, sí. Esa parte la conozco. La maestra que me enseñó italiano, llamada necesidad, porque la misma, y la que es capaz de enseñarle a uno cualquier idioma, me enseñó a escribir el libro en 2 meses. Porque había que. Cuando yo entregué el primer libro, yo pensaba que me iban a decir, sí, ya te lo contratamos, veamos cómo va la cosa, pero no, Penguin me contrató la trilogía y me puso una fecha así como, y el segundo en 6 meses más y el tercero en otros 6. ¿Te tinca? Bueno, yo no le iba a decir que no a Penguin. No, obviamente, a esta altura no me interesa. Imagínate. Si había que aprender a escribir como Stephen King en términos de rapidez, pucha, se hizo. ¿Y cómo tienes una disciplina? ¿Cómo? ¿Tienes una disciplina? Sí, tengo una disciplina que he descubierto que no me funciona en Chile. O sea, se escriben allá. Sí, lo he escrito allá, sí. Un regalo de escribir. ¿Te tienes que ir? ¿Por qué me lo...? No, simplemente para... Fanart. Oh, bravo. Gracias, Roberto. Bravo. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo recién voy a entrar en la trilogía, Sí. y voy a hacer una pregunta más general. Dale. ¿Hay cierta admiración por los actuales escritores que hacen fantasía, así Martin, como u otro por nombrar? Si me gustan a mí. Si te gustan, o bien otro autor. Como te decía antes, soy bastante porro en lo que se refiere a los autores de fantasía más modernos que conozco. Yo soy tolkiano de formación, Lewis también importante para mí. Cosas más modernas, me leí la saga de Harry Potter y Game of Thrones, todo lo que ha salido. Me faltan tantos, lo sé, me da culpa. Sobre estos dos que sí he leído y que conozco bien, ambos me gustan mucho. Creo que la capacidad de asombro, la capacidad de fascinación que la saga de Harry Potter le dio a una generación es absolutamente invaluable. Además que todos le debemos, que
Fue la saga de Harry Potter la que convirtió el libro en un objeto de cultura pop. Fue la que puso al libro a la altura de la película, de la serie, que lo convirtió en una cosa que los niños hacían fila en las librerías para irlo a comprar. Y la maravilla de niños, así que se les hacía agua a la boca por tener un libro. De 600 páginas. De 600 páginas, del 4 para adelante. Eso es el milagro que J.K. Rowling nos dio y su mérito eterno. De ahí viene el cosplay, Sí, por supuesto. Esa es la parte pop. Claro. Sí, justamente. Que es lo que pretendemos que en esta bacana. La ¿Y está chapita. pasando? Chapitas todo bien, pero fanart hay, cosplay también, fanfiction 1, cochino. Como tiene que ser el fanfiction, parece, para que sea lo que es. En fin. Y de Martin, bueno, Martin me gusta mucho. Martin me gusta de verdad muchísimo. Creo que tiene la capacidad de plantear un mundo de una verosimilitud escalofriante. ¿Sí? Es decir, su mundo podría existir realmente. Y eso tiene que ver, por una parte, con el detalle con el que lo ha armado, la fruición de detalle con la que lo ha armado, que es tan avasalladora, es tan absoluta, que tú decís, es que es imposible que eso haya salido de la imaginación de un puro tipo. Con todos esos detalles, con todos esos cuentos. Tolkien decía que para que un relato sea creíble tiene que tener esa como oscuridad de fondo, ¿cierto? Donde tú tienes que saber del relato de fantasía más de lo que vas a contar. Cosa que puedes mencionar tal montaña, tal personaje del pasado, tal libro, etc. y te da la sensación de profundidad. Martin logró eso creando el mundo hasta el último detalle. Yo creo que Martin debe tener en algún lado la lista de todos los libros que deben estar en la biblioteca de la Citadel en Old Town, con sus respectivos autores, fechas de composición, etc. Uno de repente se pregunta si el caballero no tiene como un portal interdimensional y fue a ver estas cuestiones y se compró varios libros de historia, porque así parece. Y por otro lado, la densidad majestuosa de su conocimiento de la naturaleza humana. Es decir, Martin en ese sentido llega a ser dostoyevskiano en lo brillante que es cuando retrata al ser humano, sobre todo en algunos personajes. Es absolutamente así. Tyrion es una obra de arte, es majestuoso como personaje. Otros menos, otros tenemos que entender que nos gustan porque, bueno, Daenerys, por ejemplo, que es un personaje que queremos porque es bacán, es una chica con dragones. Pero el personaje es menos profundo que Tyrion, por ejemplo, con lo que significa el tratamiento del tema de la discapacidad, el tratamiento del tema del abuso, del pecado, de su limitación, de lo que significa su redención en un mundo donde la redención no se piensa. Impresionante, pero eso es mi impresión. Shakespeare con dragones, sí. Shakespeare con dragones. La mejor definición de ahora sí, de Tyrion, porque Martin no siempre tiene una prosa demasiado privilegiada. Sí, claro. No siempre tiene una prosa demasiado privilegiada, pero... pero eso lo dices tú que lo lees en inglés, yo lo leo en español, ¿no? Dígame. Bueno, esta pregunta la he estado pensando un tiempo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo soy fan de las películas de Ridley Scott. Hace ¿Ya? poco fue a ver Alien Covenant y sentí como Alien Covenant. Ah, ya, perfecto. No lo he visto. Y toca bastantes temas sobre la creación del ser humano, en qué vamos a creer. No me preguntes por los Anunnaki. Y la otra vez vi su película Éxodo, que trataba acerca de Moisés. ¿Ya? Y yo sentí que se traicionaba un poco a sí mismo porque trataba de darle el gusto tanto a los ateos como a los creyentes. Y bueno, mi pregunta se desenvuelve un poco. ¿Cómo trabajan esos personajes que son creyentes de diferentes religiones? Por ejemplo, están los eternos, como están los Asurana, por ejemplo. Ellos mismos, nosotros somos dioses. ¿Cómo trabajar con esos personajes con sus diferentes creencias? Tiene que ver con el fondo, para mí, en mundos diferentes del nuestro, y estos son prácticamente todos los mundos de fantasía, el tema religioso es un tema importante. O sea, el nuestro es un mundo muy extraño en ese sentido. Si uno piensa todas las posibilidades de civilización anterior a la nuestra, en todos el tema religioso fue tema. Siempre.
Por lo tanto, cuando uno piensa en mundos de fantasía tiene que pensar muy seriamente en lo que creen. Para mí fue una decisión muy desde el principio tratar el tema religioso en mis libros con mucho cuidado, y ahí lo que planteé son 3 religiones. Una no es una religión, lo que tú llamas la religión de los eternos, que es la de la civilización de las ciudades, que aparece prácticamente en forma exclusiva en las cenizas del juramento, y empiezan a aparecer otras cosas en el Príncipe de los Cuatro Vientos. Es una filosofía como, y han existido en la historia religiones que son fundamentalmente filosofías. Los cultos mistéricos del mundo griego y romano antiguo, el zoroastrismo, el budismo, etc. Es una observación del universo, incluido el universo interior del ser humano, que produce una cosmovisión completa y ocupa lo que para nosotros es el lugar de una religión. Yo dije, eso me interesa porque creo que... Y esto. ¿Eh? Y te interesa... Sí, y si uno lo piensa, esa es una de las maneras en que ha llegado el ser humano a algunas de sus cumbres filosóficas y religiosas. Henri de Lubac, un teólogo católico que me gusta mucho, dice, fuera del sermón de la montaña, es decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo el reino del cielo, la máxima altura religiosa de la historia humana es el sermón de Benarés, que es el sermón, que es el corazón del budismo. Ese que dice, un hombre tenía 100 amores, un hombre tenía 100 dolores. Iba bajando como que fuera una letanía hasta decir, un hombre no tenía amor, un hombre no tenía dolor. Y uno dice, es justamente en ese vacío de relato religioso, en ese vacío de mitología, que se han alcanzado estas grandes alturas del pensamiento humano. Me interesaba acoger eso en alguno de mis libros. Y para mí fue interesante poner eso como en la religión de los protagonistas. No hay Dios en las ciudades, no hay altares, no hay sacerdotes. Está la verdad. Está esta noción de la verdad que como en la filosofía platónica es una especie de profundidad de las cosas, de verdad invisible que rige todo sin corresponder con nada. Después, la religión de los Asurana, en el segundo libro, para mí es Nietzsche, es la noción del transhumanismo, de hay que ser más que humano, humano no es suficiente. ¿Cierto? ¿Como la búsqueda es el Superman? Sí, del Ubermensch, ¿cierto? Sí, eso para mí me parecía interesante por cuánto somos así nosotros, por cuánto nuestra civilización está dominada por esa mentalidad. Y no solo eso, los Asurana tienen el cuento de ser los asesinos de los dioses antiguos. Ellos dicen que los acorralaron, que los dioses que estaban en la tierra, ellos los empujaron fuera y que se fueron a esconder a los límites del mundo donde las montañas se juntan con el cielo. Y que están en algún lado, muertos de susto porque llegaron los nuevos dioses, que son los nuevos dioses porque su voluntad es absoluta, porque pueden hacer lo que quieran. Y eso es, en un sentido, a mí me... Leoncito. Se aburrió. Bueno, sí, está bien, yo lo entiendo. Es una de las formas de religión contemporánea, es una de las formas de religiosidad actual. Y después hay una tercera religión, que es la religión de los bárbaros, la religión de las naciones que ocupan las tierras entre las ciudades en mi libro, que es una religión en ese sentido mucho más típica de las historias de fantasía. Ellos tienen dioses, tienen nombres, tienen supersticiones, etc. El mundo de la superstición, el mundo de los símbolos, etc., donde hay tanta verdad escondida y que forma parte de la religiosidad instintiva de una enorme cantidad de personas. Como la parte del árbol. Por ejemplo, el Mokraku, el árbol sangriento, que los domadores de lobo tienen miedo de sangrar delante de él porque va a liberar, ellos creen, a un espíritu que está allá adentro, y por eso se convierte en el árbol de la paz, en el lugar donde se tienen que juntar, porque es la garantía de que nadie le va a hacer daño a otro, para no despertar el espíritu siniestro del árbol. Y ellos son los únicos que nombran a Dios en mi libro. Son los únicos que tienen la noción muy profunda, muy lejana, a ratos insignificante de este ser cuyo nombre cambia un poco entre las diferentes versiones bárbaras, pero que siempre quiere decir el Padre, el siempre Padre, el Padre de todo. Y de alguna manera para mí poner
la creencia más cercana a la mía, en el lugar más humillado dentro de mis libros, era una manera de dejarla controlar, si es que se quiere. Que no se, claro, que no se arrancara y absorbiera todo. Exacto, exacto. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Sé que conversamos, pero no recuerdo el Felipe, nombre exactamente. Felipe, sí. Sí, justamente. Una pregunta. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre, digamos, la historia, que es como, digamos, el eje central, entre los personajes y la descripción física de paisajes, de la ambientación? Porque a propósito de lo que tú dijiste de Martin, de que pucha, la prosa es demasiado incómoda, que a algunas personas les puede atraer y otras no. Entonces, ¿cómo mantienes el equilibrio entre esos tres, digamos, dimensiones? Y tal vez haya más. Pero... Yo creo que en ese sentido, justamente una de las técnicas de Martin es la que a mí me ha resultado más efectiva, que es el punto de vista. La historia fundamentalmente es lo que le pasa a un personaje. Entonces, para mí el personaje, como sabrá el padre ya en la última fila, como en la teología de Máximo el Confesor, el personaje es el punto por el que pasan todas las rectas. El paisaje pasa por el personaje. La historia pasa por el personaje. Y si no, no importa. El paisaje no tiene sentido describirlo como es. Para mí tiene sentido describirlo como el personaje lo ve, como lo huele, como lo siente, lo que le recuerda, lo que lo asusta, etc. El paisaje existe en virtud del personaje y porque el personaje está ahí. Si no, como en la pregunta esa de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, cayó. En literatura no. En el mundo físico a lo mejor sí, pero no sirve de nada saber que, no sé, bla, lo que sea. Y lo mismo con la historia. ¿Qué es de qué es lo que se entera el personaje? ¿Cómo impacta sus valores? ¿Cómo lo ofende? ¿Cómo lo anima? ¿Cómo lo asusta? ¿Cómo lo apasiona? ¿Cómo lo desafía? ¿Lo critica? ¿Lo rompe? Etc. Pero el punto central es el personaje y ese es el eje que jerarquiza todo lo demás. O sea, por lo menos en mi experiencia. Vale. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Frank. Frank. Rico. Sí. Prometí memoria. Sí. Estoy tratando de acordarme una cosa de los libros, se me olvida todo, pero lo estoy terminando. Pero fue súper consciente de parte tuya el alejarte de algunos puntos que me llaman mucho la atención. Uno es que no está este héroe típico que va... el Harry Potter o el tipo que tiene que matarlo. Este final tampoco está en la maldad absoluta como Sauron o el malo Harry Potter, que tampoco me acuerdo. Voldemort. Voldemort, y tampoco hay magia, que también es otra cosa, que son como las cosas que uno podría esperar a que se tiren. Por eso yo en primera instancia no lo quise leer y después ya dije, lo voy a leer. Y me llamó la atención que no estuviera y me gustó mucho que no estuviera eso. Son tres que yo vi así como que son tres elementos que nombraste que para mí son muy importantes y que tienen su razón de ser. ¿Por qué no el niño elegido? Porque para mí la elección recae sobre una relación y no sobre una persona. El protagonista de mi historia es la amistad entre Tarian y Talos. No uno ni el otro. No el príncipe ni el sidekick, que en el fondo tiene el juramentado. Los dos son heroicos, los dos tienen esta función, pero lo que está en el medio, lo que en el fondo tiene la labor de salvar el mundo, que es salvar un mundo, no es problema escatológico, un problema histórico dentro de la ficción, es la amistad entre ellos dos. Y la potencia se da por la amistad entre ellos dos, y lo que se cultiva es la amistad entre ellos dos. Y en ese sentido se van dando como el uno al otro el espacio de que a ratos el destino llama a uno, a ratos el destino llama al otro, y a ratos también llama a otros personajes que están alrededor. Y eso para mí es una cuestión muy importante, porque yo tengo el convencimiento existencial mío de que el protagonista de la historia humana son las relaciones, son las amistades,
las comunidades, no los hombres y las mujeres individualmente. Las personas y no los individuos, digamos así. Esa era una convicción que me movió a eso. Un ejemplo de esta misma cuestión es mi serie de anime favorita, que es Naruto Shippuden, a los que les gusta el anime. Naruto Shippuden es igual en ese sentido. No sé si, si los creadores de Naruto se dieron cuenta, pero es eso. El protagonista de Naruto no es Naruto, es la relación entre Naruto y Sasuke, que es una historia de amistad diferente, es la historia de una amistad redentora, de uno que necesita ser redimido y el otro que lucha por redimirlo. Anyway, respecto del tema del mal, básicamente porque para mí el bien y el mal existen, pero existen a través de una complejidad histórica, de una complejidad humana, psicológica, donde los personajes buenos tienen que ser malos, los personajes malos tienen que ser buenos. Yo creo absolutamente en la escuela de los malos buenos, y los malos malos me parecen aburridísimos. Creo que es una de las razones por las que uno adora a Vader, y no sé si Palpatine tiene fans. Que Palpatine es un malo malo, desde el principio hasta el fin, y traidor, y hace que maten a este y al de allá, y no le importa volar planetas. Lanza rayos. Lanza rayos por las manos. Un poco lo mismo con Voldemort, que me parece uno de los puntos más débiles de la saga de Harry Potter. En el caso de Tolkien, uno tendería, por lo menos yo tendería a darle un poco un paz, porque lo que Tolkien escribió era un intento de hacer mitología artificial. Por lo tanto, el tema del mal absoluto es un tema que hay que tratar. A lo mejor uno lo hubiera hecho de manera diferente, pero en fin. Yo en mi segundo libro tengo una civilización caníbal. La civilización de los Asurana, esta civilización de transhumanos. Ellos se transhumanizan, trascienden la condición humana a través de la ruptura del tabú máximo compartido por la enorme mayoría de los pueblos de nuestro mundo, que es la ingesta de carne humana. Existen ciertos tabús que son en general transculturales y que son muy pocos los pueblos que en efecto los transgreden. Uno es el incesto, otro es el canibalismo y otro es, se me olvida el tercero, pero son súper específicos. Y dije, ok, entonces, y esto lo aprendí en clases de antropología americana con el profesor Meje, los pueblos que practican canibalismo en general lo practican por la idea transhumana de romper un tabú y de esa manera volverse ellos mismos tabú, volverse una cosa sagrada, volverse una cosa divina. Yo tengo una civilización caníbal en el segundo libro, y la razón por la que creé a Taru, que es este segundo protagonista de esta segunda línea o sublínea de la historia para el segundo libro, es para poder contar una historia desde la perspectiva de esta civilización aborrecible, que tiene esta cuestión espantosa en el medio, que yo no es que la apruebe, pero incluso en el medio de ese mal hay mucho bien, hay mucha dulzura, hay mucha humanidad, hay amistad, ternura, cariño, arte, mucho arte, belleza, esperanza, política, etc. ¿Y cuál era la otra? La magia. Ahí es tolkieniana la cosa. Tolkien dice que existen dos tipos de magia. Una dice es la magia de los elfos, que es una prolongación de la naturaleza, que es la magia del arte. Y la otra es la magia de la técnica, que es la magia de Saruman y de Sauron, que reemplaza la naturaleza con una fuerza extraña y impone su designio, no completa el designio. No va hacia adelante, sino que cambia rumbo. La magia de los elfos, según yo en mis libros, está. La magia de los juramentados, los poderes que son más familiares como a las artes marciales de las películas wuxia, son como una prolongación de eso, es un descubrimiento de la propia naturaleza, como de las posibilidades del espíritu. Y la otra, sencillamente, me pareció más potente dejarla, porque Tolkien decía que esa otra magia, la magia del alquimista, la magia del laboratorio, etc., él dice que es una metáfora para lo que hoy en el mundo es la industria. Y a mí me pareció interesante y más potente dejarlo en mi libro sin metáfora, porque en mi libro hay industria. Existe la ciudad de los sabios, este lugar que funciona con trabajo esclavo, con minas que están produciendo carbón, que están descubriendo máquinas de guerra,
etc. Eso, esa fue la razón. Gracias. ¿Otros? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya estamos con el tiempo, así Ya, que pues. a menos que tengas la fecha exacta del próximo libro, estaríamos terminando. No lo tengo. Pero, sí, bueno, redes sociales para los que... conozco muchas caras. Para los que no me... Si alguno me sigue todavía, yo funciono con Facebook, fundamentalmente. Muchísimo. Yo soy Michael Brennan, sí, porque las otras redes sociales me manejo pésimo. Instagram me manejo pésimo, pero ahí estoy también. Y en Twitter, JMB del Juramento me encuentran también. Y ahí voy a estar diciendo, por supuesto, la fecha del lanzamiento cuando sepamos. Pero primero el libro hay que terminarlo, así Que que me imagino que es para la próxima vuelta. para mi viaje de diciembre, sí, que no es mi vuelta definitiva a la patria. Aún no. Eso es el próximo año. Entonces tenemos a Joseph Michael Brennan para rato. Un aplauso, muchas gracias por venir.